La primera vez que escuché la historia, pensé que era solo una leyenda más, un cuento para asustar a los niños. Pero cuando me vi frente a la casa, algo en mi interior me decía que era real. Algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Era una casa antigua, de esas que uno ve en los márgenes del camino, olvidada por el tiempo. Nadie la había tocado en décadas. Los vidrios rotos, las puertas oxidadas, las paredes cubiertas de musgo y hiedra. Todo parecía decir que ahí ya no quedaba vida, que nadie había osado acercarse en años. Pero esa noche, algo me impulsó a entrar. Mi amigo Carlos había hablado de ella, de la casa que nunca debía ser visitada. Decía que los que lo intentaron, simplemente desaparecieron. Al principio, no le creí. Pensé que se trataba solo de un viejo mito, algo de esos que se cuentan en las fogatas para espantar a los más jóvenes. Pero, al final, no pude resistir la tentación. Me llevó allí, y cuando vimos la casa a lo lejos, el aire se volvió pesado. A pesar de ser una noche cálida, el frío calaba hasta los huesos. Decidimos entrar. La puerta, aunque rechinante, no estaba cerrada. La empujé con cautela y, al abrirla, el aire estancado nos golpeó como una muralla. La oscuridad dentro era densa, y no pude ver nada más allá del umbral. Carlos estaba a mi lado, sus pasos ya resonando en el pasillo vacío. El suelo crujía bajo nuestros pies. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sabía que él también sentía la misma inquietud. Carlos no respondió. Caminó hacia adelante, y yo lo seguí, como si algo me obligara a hacerlo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, casi como si algo las hubiera marcado con sangre. No podía dejar de mirar esos detalles horribles, como si todo en la casa estuviera tratando de decirnos algo. Pero, a medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados crecía. Cada vez que miraba hacia atrás, la puerta por la que habíamos entrado ya no parecía la misma. Estaba más alejada, como si la casa estuviera distorsionando la realidad. Al fondo del pasillo había una habitación. Una puerta entreabierta, como si nos invitara a entrar. Carlos la empujó sin pensarlo, y al momento, un olor rancio, apodrido, nos golpeó de lleno. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba el interior, pero lo suficiente para ver lo que había allí: un montón de objetos apilados, ropas viejas, fotos, muebles destrozados, y algo que nos hizo detenernos en seco. Una figura, recostada en el suelo, inmóvil. Al principio pensé que era solo un maniquí, pero cuando la luz tocó su rostro, mi corazón se detuvo. Era un rostro, desfigurado y pálido, como si la piel estuviera cayendo de la carne. Los ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin pupilas, solo oscuros huecos que reflejaban la luz de la linterna. Carlos dio un paso hacia la figura, y en ese momento escuchamos un ruido detrás de nosotros. Un crujido, como si alguien se estuviera levantando del suelo. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo, y lo que vimos nos heló la sangre. Una figura se estaba acercando lentamente, apenas visible en la penumbra. Alto, con los ojos brillando en la oscuridad, pero no reflejando la luz de nuestras linternas. No tenía rostro, solo una masa difusa de sombras. No podíamos movernos, no podíamos gritar. Era como si el aire nos estuviera ahogando, un peso insoportable sobre nuestros hombros. Carlos trató de correr, pero sus piernas no respondían. Yo estaba congelado, mis pies pegados al suelo. El ser estaba tan cerca ahora, que podía sentir la frialdad de su presencia, como si la misma muerte estuviera a punto de alcanzarnos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar un paso atrás, y sin pensarlo, salí corriendo hacia la puerta. Carlos estaba a mi lado, gritando algo que no podía entender, pero su voz era arrastrada por la presión en el aire. Cuando salimos de la casa, el aire parecía más ligero, pero no nos detuvimos hasta llegar al coche. Miramos hacia atrás, y la casa ya no estaba en su lugar. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido.
El resto del camino de vuelta al pueblo fue silencioso. No hablábamos. Nadie lo hacía. Sabíamos que habíamos visto algo que no debíamos haber visto, algo que no tenía que existir en este mundo. Y aunque pensamos que habíamos escapado, sabíamos que algo nos había seguido. Algo que aún estaba ahí, observándonos desde la distancia. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de terror. Comenta qué harías si fueses a él que le pasa esto.